Claudia Anaya, me da muchísimo gusto recibirte en Katia 360 porque eres una mujer que está haciendo historia. Eres la primera senadora electa con una discapacidad en el país. Gracias, Katia, por la invitación a este programa, muy contenta. Y sí, también satisfecha por el reto que hicimos, un reto enorme. Una campaña siempre implica pues mucha determinación, mucha fortaleza, mucho empuje, mucho arrastre. Y bueno, lo logramos llegar al Senado de la República. Muy bien. Hace poco causó una polémica la foto esta en la que Enrique Peña Nieto sacó con los senadores del PRI. La bancada es pequeña, son 14 senadores, pero luego hubo como comentarios con respecto a, no sé si los escuchaste en radio, no me gustaría decir el nombre de la persona, pero decían que el PRI estaba en una silla de ruedas, ¿no? Porque habían muy pocos. Por ejemplo, uno de las personas que hizo este comentario decía, McLuhan, como decía McLuhan, el mensaje de ver a dos senadores en silla de ruedas, el otro es José Carlos Jorge Carlos sí. Ramírez Marín, pero porque se Sí, lastimó se una fracturó pierna, una ¿no? pierna, Algo sí. así. Quiere decir que anda mal este partido. ¿Qué te parece hacer este equivalente de que andar en silla de ruedas es igual a estar mal? Me parece pésimo, porque es un reflejo de cómo pensamos como sociedad. Lo que estás hablando es lo que estás pensando. Y peor aún, porque es como te comportas, a veces sin darte cuenta que lo que estás diciendo es discriminatorio y Exacto. que margina. Y es terrible, porque bueno, para mí, que lo vivo así y que conozco a tantísima gente con discapacidad, tener una discapacidad y tener una discriminación no es un simbolismo de debilidad, es un simbolismo de fortaleza, porque te sobrepones y porque estás aquí a pesar de. Entonces, en ese sentido, cualquier persona con discapacidad que sale todos los días a trabajar, a la escuela, a esforzarse, no es un O que gana una simbolismo, elección. o que gana una elección, o que está en su trabajo, no es un simbolismo de debilidad, es un simbolismo de fortaleza, de tu entereza, de salir adelante para luchar en la vida y para conquistar lo que quieres conquistar. Tú has sido 2 veces diputada federal, una diputada local y ahora eres senadora. Me acuerdo mucho de ti recién acababan de inaugurar el nuevo edificio del Senado. Eras parte de la comisión permanente y era un rollo que tú entraras y salieras por ser usuaria de silla de ruedas. ¿Cómo está el término de accesibilidad en el Senado? ¿Ya lo resolviste? ¿Vas a poder trabajar como los demás senadores? La gran parte del Senado está accesible, tiene elevadores, tiene el rampeado, la posibilidad de ir a Medio comisiones, parchado, ¿no? Pero está. aparchado porque desde en aquel momento empezamos a hacer la señalización de los lugares donde les faltaba Ujú. mayor accesibilidad y lograron recomponer gran parte. Mi mayor preocupación está en el Pleno. El Pleno es el lugar donde se desarrolla la vida legislativa de los Claro, porque ahí haces senadores. acuerdos, te acercas y hablas, ¿no? Y es donde mayor tiempo estás, porque Negocias, hay sesiones claro. hasta de 17 horas, me han tocado vivirlas. Entonces, en ese sentido, sí me preocupa bastante la situación del Pleno del Senado de la República, porque me obligaría a estar en una situación aislada, en un lugar aislado, Que es hasta atrás, que sería hasta además. atrás, además. Mm. Entonces, yo espero que podamos encontrar algún lugar en donde yo pueda tener mayor posibilidad de diálogo, de consenso, de tender puentes, de desarrollarme de mejor manera. Y lo hay estando en la mesa directiva, lo hay buscando algunas alternativas de accesibilidad en las laterales. Espero que podamos resolver esos detalles que finalmente son temas son temas de logística que debiera el Senado de la República tener contemplados y tener la posibilidad de resolver. A pleno sí vas a poder subir, digo, a tribuna, porque ya hay un Sí, elevador, sí, ¿no? sí, Eso sí. se arregló después. Y bueno, tendrás la oficina, supongo que antes pertenecía a Yolanda de la Torre, ¿no? Que era también una No ha senadora, habido reparto ¿no? de espacios, porque Todavía también no. recordarás Mm. que cuando cambian las legislaturas y según el número de legisladores que tienen, se hace el reparto casi que por Mm. metro cuadrado según el número Sí. de No, legisladores no, que casi tienen por metro. por metro cuadrado. Entonces, Ujú. actualmente el Senado de la República tiene 55 senadores del PRI y vamos a tener ahora 15. Entonces, en ese sentido, habrá seguramente reajuste de espacios. Habrá que ver también con los integrantes de la Junta de Coordinación Política que tengan esa disposición y esa voluntad que ante razonamientos especiales que se necesitan, ajustes razonables, podamos tener espacio donde me pueda colocar. Solo 8 senadores ganaron la elección. Ya, 9, bueno, 9. 9, ya sea por primer lugar, primera Primeras minorías prácticamente todos, salvo Jorge Carlos Ramírez Marín en Yucatán. que ganó. Ujú. Em, ¿A qué te quieres dedicar tú en el Senado? ¿Cuál va a ser tu agenda?
tú no necesariamente te dedicas a estar en lo que todo el mundo estereotipa como lo que debe hacer una persona con discapacidad, ¿no? Atención a grupos vulnerables, derechos humanos, no sé, ¿en qué comisiones quieres estar? ¿Cuáles son tus compromisos? ¿Qué quieres hacer? Me gustan muchos temas, a mí me gustan mucho los temas económicos, y lo sabes, las 2 veces que fui diputada Sí. federal estuve en las comisiones de presupuesto, de Hacienda, de Economía, Ujú, estuve en Transparencia y Anticorrupción, en donde creamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, no necesariamente estoy vinculada al ujú. tema de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Yo siempre he pensado que la inclusión de las personas con discapacidad debe de correr de manera transversal en todas las comisiones. Entonces, en donde quiera que yo esté presente, tendré que velar por la inclusión y los derechos de las personas con Claro, discapacidad, porque además está en todos pero no lados, ¿no? particularmente desde Ujú. ahí, ¿no? Me parece un enfoque que, por el contrario, en vez de incluir, segrega. Es lo que me parece. En esta ocasión, bueno, yo traigo ya una agenda, recordarás que vengo saliendo de ser diputada federal, Borde Político, que fue una Mm, organización civil que nos midió, me sí. colocó en su momento como la diputada federal más productiva, fui la que más iniciativas presentó, pero además la que más iniciativas se le aprobaron. Esto significa que en Cámara de Senadores yo ya tengo alrededor de 8 minutos esperándome. Ah, Una de ellas es la de la eliminación del fuero, que fue una iniciativa que yo presenté en Cámara de Diputados, se aprobó en Cámara de Diputados y está en espera de la aprobación en Cámara de Senadores para que pase al constituyente permanente y entonces sí pueda ser una ley. Como esa, tengo otras 7 que tienen que ver con temas de género, que tienen que ver con temas de discapacidad, que tienen que ver con cámaras empresariales, que tienen que ver con temas de transparencia y anticorrupción. Entonces, primero que nada, creo que tengo que sacar adelante esa agenda, porque es una agenda que ya venía impulsando. Y a partir de ahí tenemos también que ver cuál es la agenda que trae el Ejecutivo Federal, en qué sí coincidimos, en qué no coincidimos, y tratar de ir ensamblando nuestra participación, nuestra visión muy particular para que las cosas salgan muy bien articuladas con la visión de toda la gente. Recordemos que aunque somos una minoría, representamos la voz de muchas personas que confían en nosotros o nuestra postura, y esa voz se tiene que estar plasmando ahí, tiene que haber esa inteligencia para llegar a consensos y tener las mejores leyes para la nación. ujú. Como oposición a este gobierno necesariamente de Andrés Manuel López Obrador, Claudia, ¿qué es lo que más te preocupa? Me preocupa cosas que ya se han estado enderezando. Me preocupaba que se tomaran decisiones sin tener el análisis muy puntual de cómo está la situación real del país y que se dijeron como discurso en campaña, pero que ya se han ido enderezando. Rectificando, Ya se han sí, ido sí, sí. rectificando. Me preocupaba que no hubiera el conocimiento pleno de cómo estaba el tema de la seguridad y querer retirar al ejército sin un diagnóstico y sin una ruta clara. Entonces, Ujú. en ese sentido, ya lo dijo Andrés Manuel en esta semana, el ejército permanece en las calles hasta que tengamos una nueva ruta y estrategia de acción. Entonces, pero digo, esas Y cosas policías capacitadas, y que es lo policías, mismo que que es un hemos tema escuchado de desde largo hace 12 plazo. años. Efectivamente, es un Mm. tema de largo plazo y es un tema con el que el país va a tener que construir y sin desesperarse, y vamos a tener los políticos que también anteponer el bienestar de la nación ante cualquier otro tipo de escenario político electoral, y eso lo tenemos que hacer por el bien de la nación, que ya no aguanta más en este tema de la seguridad. Claro. Entonces, esas cosas me preocupaban, pero veo que se han estado enderezando, veo que a medida que el equipo de transición se va involucrando en los temas, cuando va teniendo más información, cuando va viendo cuál es la realidad que se tiene, van enderezando, ¿no? Entonces, parece ser que el aeropuerto sí, parece ser que el tema de la ley de seguridad interior se queda, la reforma hacendaria se queda, la reforma energética se queda. Entonces, La educativa vamos a ver. la educativa es la que dicen que va para atrás, y no me parece lamentable porque es muy buena. Hablaba mucho de inclusión, esta reforma educativa hablaba mucho del modelo de inclusión. Es una reforma que no ha logrado consolidarse plenamente porque, pues, aunque una ley se apruebe, la realidad no cambia por decreto. Se tarda muchos años en que una ley pueda llegar hasta la última escuela de una comunidad rural. Entonces, en ese sentido, me pareció que la reforma educativa no tuvo el tiempo suficiente para ser bien ponderada y bien valorada, y lo lamento. Pues ojalá que podamos llegar a un acuerdo en ese sentido. Como candidata al Senado en tu campaña, tú prometiste trabajar por el campo, por la minería y por la industria de Zacatecas. ¿Qué otro tema tienes que es importante? Mira, yo creo que México tiene un gran reto. El Uno, reto, muchos. muchos, pero Bueno, hay uno que es okey. principal y que es nodal para que los demás se puedan ir desarrollando, y es el tema del fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Si tú no erradicas la corrupción en este país, que puede estar desde en un policía, desde en un funcionario público, desde el que se dedica a la construcción, si tú no vas desmantelando esa red de corrupción,
que debilita las instituciones, entonces pues no puedes hablar de que vas a correr sobre un solo eje. Son muchos los ejes que tiene esta nación, pero a mí me parece que el Sistema Nacional Anticorrupción nos da un gran marco base para que podamos hacer las cosas bien, que fortalezcamos a las instituciones y que a partir de las instituciones se vayan resolviendo los problemas de este país. Eso me parece fundamental. Falta el nombramiento del fiscal general, falta el nombramiento del fiscal anticorrupción, falta el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar muy fuertemente para que los mexicanos, los zacatecanos, se sientan seguros y confiados en sus instituciones. Y entonces sí, acudir a una institución que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con el desarrollo industrial, y de esa manera tener la confianza de que sus procesos, de que sus programas, de que sus proyectos van a tener un conducto adecuado para ser resueltos. Estaba leyendo información publicada sobre ti en diarios zacatecanos, ¿no? Y ya suenas como candidata a gobernadora. ¿Qué opinas, Claudia? Es algo en lo que no he pensado. Yo construyo paso a paso. Yo construyo paso a paso y cada proyecto merece tiempo y merece dedicación. En este momento estoy enfocada en mi papel, en mi trabajo en el Senado de la República, muy agradecida con todos los zacatecanos y zacatecanas que votaron por mí en una elección sumamente complicada, en la que la gente no quería votar por mi partido político y tuve una gran cantidad de votos. Entonces, muy agradecida con la gente de 33%, Zacatecas. ¿no? 35% de la votación más o 35. menos. Entonces, es la verdad un logro muy importante para mí. Cada voto lo valoro infinitamente. Tengo un gran compromiso con la gente. Lo primero que quiero regresar a hacer es abrir mi oficina de atención ciudadana, como siempre lo he hecho. Entonces, tengo una agenda, tengo un proyecto en este momento y le tengo que responder a los zacatecanos. Estoy concentrada en el tema del Senado de la República. Bueno, contestaste como una perfecta política, Claudia, pero ¿cuándo es que se renueva la gubernatura? En 3 años. En 3 Contesté años. hasta en tiempos perfectos también. No es el momento. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Me da muchísimo gusto verte en la Cámara de Senadores. Estoy segura que vas a ser una gran representante y esperemos que todas las... que te dejen hacer bien tu chamba, ¿no? Nada más. Yo creo O que sí. sea, me refiero a que te deben dar apoyos y facilidades para hacerlo y ya. Yo creo que sí. Tendremos que construir con los compañeros y estoy cierta que sabrán visibilizar este tema como debe de ser. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay mucho más de esta entrevista con Claudia Anaya y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.